Bien, pues el Eterno les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes un video más. Y yo quiero tratar con ustedes un video, un tema que se llama tiempo de transiciones. Por lo general, nosotros no llegamos a comprender lo que significa pasar de una era a otra. A lo largo de la historia de la humanidad, los teólogos han establecido algunas eras en las que se divide y se separa la historia. La era de la inocencia, la era de la conciencia, la era del diluvio, la era de Abraham, la era de Moisés, y cada uno tiene su nombre, ¿no? Y yo quiero, a manera de introducción, decirles a ustedes que al menos hubo un previo de 120 años reales, previos al diluvio, mismo tiempo que tardó que Noé sembrara la semilla de los árboles con las declaraciones poderosas para que los árboles tuvieran las dimensiones requeridas para ser utilizados en el arca. Es decir, ahí la obra del diluvio tiene que ver desde 120 años antes del inicio del diluvio, con el crecimiento y la provisión de los árboles. La Biblia relata, la palabra de Dios dice que el arca medía una dimensión muy grande y la madera era una sola pieza desde un extremo hasta el otro. Bueno, entonces no había manera de empatar la madera, de remendarla, y para eso tenían que ser de una sola pieza. Bueno, 120 años previos al diluvio. Aunque la lluvia tardó 40 días y 40 noches y las cataratas de los cielos se abrieron, las fuentes de las aguas subterráneas se abrieron y hubo una mezcla de aguas, tanto aguas calientes como normalmente se conocen hoy como aguas termales, con las aguas de arriba que eran frías. Y después de todo ese tiempo de lluvia hubo pues un tiempo más hasta que se completó un año aproximadamente de que la tierra estuvo cubierta de aguas. Entonces, 120 años antes, uno en el ejercicio del juicio y luego de allí vino un nuevo comienzo, ¿sí? Hoy nosotros nos encontramos en un tiempo parecido a eso. Y por eso Yahshua en Mateo lo especifica claramente diciendo que en estos días se vivirían tiempos parecidos a los tiempos de Noé en el diluvio. Una de las características de los tiempos o de la sociedad, de la forma de vida, es que dice allí que en los tiempos de Noé se comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Esto no quiere decir que comer esté mal o que beber sea algo desagradable delante de Dios. No quiere decir que casarse esté mal visto a los ojos de Dios. No, de ninguna manera. No es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que la vida parecía desarrollarse de una forma muy normal. Hoy es normal que la gente se levante temprano de su cama, se alista y se vaya, unos a la escuela, otros al trabajo, otros a donde tengan que ir a comprar, a vender. Ya es tan normal aquí en esta sociedad que hay bodas cada fin de semana.
Es tan normal que haya jóvenes enamorados que se proponen matrimonio. O sea, la vida es tan normal. Y dice ahí que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, de la misma manera, ahora en este tiempo la vida transcurre día con día de una manera tan normal que parece que no hay espacio para que algo fuera de lo común o fuera de lo normal pueda suceder. Pues de dónde, cómo, y por eso en la mentalidad de las personas está descartado toda posibilidad de alguna actividad alterna o paralela a la realidad presente. Y es donde nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que no suceda que nosotros estamos incurriendo en la misma ceguera espiritual, en la misma necedad de cómo vivieron las personas antes del diluvio. Cuando el diluvio sucedió, después vino un nuevo comienzo. Y nosotros estamos en los momentos, días, tiempos previos a la era mesiánica. Ya la era de la gracia, por más que le busquen, ya no puede ser prolongada. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en algunos puntos aquí a continuación, pero quiero decirles que hay una gran movilización de todas las cosas, en todas las esferas, en todos los ámbitos de vida, ¿sí? En este preciso momento y en cada momento se está efectuando un cambio de escenario. Yo no sé si alguna vez a ustedes les tocó ir a un teatro o alguna obra representativa, pero cuando bajan el telón, atrás del telón hay un movimiento de que están quitando unas cosas, poniendo otras, se está cambiando de vestuario un personaje y están preparando para la siguiente escena. Entre tanto, hay un entretenimiento. De tal manera que cuando pasan al segundo acto o al acto siguiente, bueno, se corre el telón y déjenme decirles que lo mismo está sucediendo en este tiempo. Hay un cambio o se está efectuando un cambio de escenario. Este es el tiempo en el cual se está pasando de la era de la gracia a la era mesiánica. Y esto tiene varias cosas simultáneas que se están haciendo y todo esto representa varias cosas. Una de ellas es cambio de personal. Y quiero enfatizar concretamente a muchos de nosotros, los que por muchos años, vaya, yo llevo más de 50 años de pararme detrás de un púlpito y anunciar la palabra, pues quiero decirles que va a haber cambio de personal. Y yo decía, yo reconocía cuando la palabra del Señor nos hablaba, y cuando leo la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice que el Espíritu Santo de Dios era enviado o fue enviado para conducir a todos a la verdad. Y luego esto se confirma en las cartas de Juan, en el capítulo 2, ahí hay unos versículos que dice, así como la unción misma os ha enseñado, así permaneced. Y dicen, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Oye, cuando está diciendo eso, quiere decir que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, el indicado de guiar a todos los hombres que quieran trabajar unidos a Él hasta que encuentren la verdad. Bueno, triste y lamentablemente tengo que decirlo, que muchos de los pastores que no quisieron aceptar la transformación dejarán de ser pastores. ¿Por qué? Porque nadie les va a querer escuchar. Dice Jeremías 3, 14 y 15, en el 15 concretamente, dice, y os daré pastores conforme a mi corazón.
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, los pastores que van a servir de aquí en adelante tendrán que ser pastores con conocimiento científico y con inteligencia. Ahí lo dice. Ustedes pueden comprobarlo en el momento que gusten. Bueno, entonces habrá cambio de personal. ¿Qué más? Habrá cambio de administración. Todos aquellos hombres que se sentaban detrás de un escritorio para llevar los cuantos, las cantidades de cuántas iglesias tenemos, cuántos miembros tenemos, que nuestra siguiente convención, nuestro siguiente congreso, nuestro siguiente impacto que daremos a la sociedad, pues muchos de ellos están marcados con las acusaciones que se les hace por medio de los profetas, principalmente el profeta Ezequiel. Entonces, ese cambio de administración se tiene que dar de manera inminente, no más. La palabra del Señor habla de que el propio Dios se encargaría de buscar a su pueblo, a sus ovejas, y Él se encargaría de hacer que todos le conocieran de manera libre. Ya no habrá necesidad de discipulados, de cursos, de institutos, de clases. No, 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 ya no va a ser necesario eso. ¿Por qué? Porque Dios mismo se revelará a todos. Y dice el profeta Isaías y el profeta Habacuc que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. También habrá cambio de formas, es decir, todos buscarán la forma de regresar a las reuniones de estudio, no a las reuniones de alabanza nada más, que lo bonito es cómo tocan los músicos, lo bonito es qué buenos instrumentos tienen el sintetizador más moderno, tienen el equipo de sonido más caro, de la mejor línea, y todo es aéreo, tienen la pantalla más grande, de la mejor calidad, y sus músicos son egresados de tal escuela. Pues por ahora ese es el atractivo de las reuniones. Todo es material y físico. Sin embargo, esas formas cambiarán, porque el amor, la justicia y el servicio no requieren de tanta fanfarronería, requieren de corazones convertidos, requieren de personas que hayan nacido nuevamente. Habrá cambios de sistemas, todo lo que por ahora son los concilios, las organizaciones, las asociaciones religiosas con tantos honores, todo eso dejará de ser. Habrá cambio de modalidades en diferentes partes del desempeño ministerial. Habrá cambio de potestades, cambio de autoridades. Bien, todo esto que estoy hablando ahorita es parte de un tiempo de redención. Es parte de un tiempo de recuperación, de reivindicación. Las cosas se tienen universalmente que reposicionar en su sitio, pensado, ideado, soñado por Dios. Todo tiene que estar en la cuadratura que el Padre determinó. De tal manera que este es un tiempo de reacomodo. Todo deberá regresar a su respectivo orden. Bien, lo que por ahora estamos viviendo
En este tiempo se le conoce con varios nombres, ¿sí? Y los voy a mencionar porque posiblemente en los púlpitos religiosos no se menciona ampliamente esto, pero esto tiene varios nombres. Bueno, se los diré. Primero es cambio de dimensión de entendimiento. Se había hablado de que por mucho tiempo se había permanecido en la tercera dimensión y ahora se está pasando a la quinta dimensión. Esto es una forma de decirlo y lo voy a explicar de manera espiritual. Es decir, antes las personas estaban tan adaptadas a su manera de ver la vida, pero con el despertar de la conciencia, ahora hay una mayor disposición de entender las revelaciones y misterios de parte del Señor. Y Dios está de acuerdo en revelar, hacer que sus gentes, sus seguidores, sus hijos conozcan. Esto se habla de un cambio de dimensión de entendimiento. Se explica de manera técnica, de manera científica, pero también de manera lógica y natural. La gente que quiera puede entender mejor. Por eso en este tiempo hemos visto un reacomodo en cuanto a las creencias. Al menos tiene ya más de 15 años que estoy agregado al Facebook y ahí yo veía que antes muchas personas aparecían presumiendo su fisonomía. Ahora muchas personas hacen énfasis de sus creencias y muchos han trastocado sus creencias buscando la forma de corregir sus creencias y han adoptado otras creencias en señal de que hay un reacomodo de las cosas, ¿sí? Hay un despertar de la conciencia. Este es un tiempo del despertar de la conciencia. También este es un tiempo de apostasía, es decir, los que estaban tibios y no se interesaban en su vida espiritual, se enfriaron y los que estaban fríos se acabaron de enfriar. Para esto sirvió mucho los estragos y los efectos de la pandemia. Lamentablemente, la pandemia vino para que se manifestara el estado espiritual real de esta generación. Tiempos de apostasía, entonces, y luego dice aquí, tiempos de avivamiento. El avivamiento es el que ha de despertar, está despertando. Y no va a despertar por medio de cantos acelerados o por danza excesiva, por gritos de júbilo o por conciertos aquí, conciertos allá. No, está despertando, su conciencia se está avivando y muchos de manera inteligente y voluntaria están acudiendo a la palabra de Dios. Ese es el verdadero avivamiento, el despertar la conciencia por medio de la palabra de Dios. Son tiempos de cambio y de transformación. Las vidas de los que habrán de ser salvos definitivamente tienen que experimentar una transformación. Por otra parte, también son tiempos de juicio. ¿Por qué? Porque al manifestarse la justicia divina, bueno, el que está fuera de el orden del Señor, fuera de las líneas de la justificación, tendrá que ser sometido a un proceso de juicio con la finalidad de que él decida o se acaba de perder o se corrige y se salva. Pero benditos sean los tiempos actuales, tiempos de revelación también. Yo mismo testifico que yo no hubiese sido capaz de entender la revelación si no hubiese sido por mi gran maestro, el Espíritu de Dios, a quien le debo todo. Y bueno, también estos tiempos se conocen porque son tiempos de aceleramiento de las cosas o acortar los días. Todo el bien que una persona hace le alcanza más pronto. Y todo el mal, todo el daño que una persona hace, de inmediato le regresa también la consecuencia. Bien, ahora bien, vamos a ver un versículo aquí en Lucas capítulo 21, en el versículo 24, y hay una parte que sostiene a la continuación, y yo quiero hacer énfasis
en la continuación. La primera parte nos lleva a la culminación y dice, y caerán a filo de espada. Esto ya sucedió, ¿sí? Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto también ya sucedió. En otra ocasión daré una explicación acerca de cómo sucedió y a dónde está todo esto que se está diciendo aquí. Pero luego dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto está todavía vigente. Esto no ha acabado de suceder. Todavía se puede decir que en Jerusalén, en este mismo día, hay establecidas allí varias religiones de las más famosas y de las más pujantes a lo largo de la historia de estos últimos 2000 años. Bueno, Jerusalén aparentemente es el botín de presa del mundo. Todos los que quieren establecer una base en Jerusalén lo hacen en términos religiosos principalmente. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. A ver, aquí es donde tenemos que decir que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Voy a explicar quiénes son los gentiles. Los gentiles son el resto de las naciones. Se les llama en términos hebreos, son los goyim. Y los goyim son todos aquellos que están fuera de los pactos de Dios. Entonces, para todas esas naciones, para todos esos hombres, mientras no se llegue el tiempo, y cuando hablamos aquí de tiempo de los gentiles, quiere decir que la separación, el exilio más grande de Jerusalén, el hecho, vean esto con paciencia. Todo el pueblo de Israel llegó a su máximo esplendor en los periodos del reinado de David y de Salomón. Y no había un lugar tan poderoso, tan llamativo, tan atractivo como lo era la gloria de Jerusalén. Pero el mundo necesitaba también comercial, industrial, militarmente, probar las glorias que probaba el pueblo de Israel. Para ello se dieron los medios de tal manera que el pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo. Unas tribus vinieron a América, otras se fueron a Europa, a Asia, a Rusia, la parte de Mongolia, y todo el pueblo de Israel fue diseminado por toda la faz del mundo. Gracias a esa diseminación del pueblo de Israel, el mundo conoció la prosperidad. Ustedes o algunos dirán, eso no puede ser cierto. Bueno, van a darse cuenta cuando el tiempo de los gentiles se termine. Por eso habla aquí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Porque por alguna razón el Padre Eterno escogió establecer su ley en una nación, en el pueblo de Israel. Ahora bien, si todos los creyentes, si todo el pueblo que abraza la palabra del Eterno tuviese que regresar a Jerusalén, geográficamente hablando, bueno, pues eso es imposible. ¿Por qué? Porque ese pequeño territorio que ha sido la manzana de la discordia de todo Medio Oriente y del mundo, pues es insoportable, imposible contener la presencia física y real de todos los creyentes de todo el mundo. Entonces, el Israel tiene que ser entendido en el término real que es directo a Dios, conectados con Dios, Yashar El.
Esto quiere decir que el Israel de Dios es espiritual, no necesariamente físico. De tal manera que todos los que están relacionados espiritualmente con el Creador, con el Padre Eterno, estén donde estén, tendrán que vivir la gloria de la era mesiánica. Y es por eso, como dice Apocalipsis 21, 22, no entrarán en ella cosa sucia o que hace abominación. Todos los abominables y todos los perversos, los pecadores, los no redimidos, todos los que no entendieron el tiempo de rescate y de redención, sencillamente se quedarán fuera, porque sus mentes no están en condiciones de ser parte de la era mesiánica. Efesios capítulo 1 del verso 3, el verso 3 y luego nos brincamos hasta el versículo 8. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No se trata de dinero, no se trata de oro, se trata de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría. Y en esto hemos sido mucho más que bendecidos. La bendición más grande que una persona puede llegar a tener es el entendimiento para llegar a comprender las cosas espirituales. Estas cosas son difíciles de comprender. Claro, por eso se le concede solamente a los que se esfuerzan y se comprometen a entender estas cosas. No se le puede revelar. Yo recuerdo bien y está bien claro que Yahshua dijo, no deis lo santo a los perros y tampoco echéis vuestras perlas finas a los cerdos. Es decir, no puedes, y Dios mismo lo hace, no puede derramar sabiduría y gracia con personas que solo piensan en lo carnal, en lo material. Perdón por la frase cerdos y perros, pero así dice la Escritura. Entonces, todas las personas que no separan su forma de vida y que no se santifican, que no se desmaterializan, pues difícilmente van a estar en condiciones de entender. Y aquí dice, la bendición más grande que una persona puede llegar a tener es tener el entendimiento para llegar a comprender las cosas espirituales. Las cosas espirituales son difíciles de comprender, sí. Y si las cosas materiales no todos las comprenden, pues las espirituales menos. Por eso hace falta una bendición especial. Luego dice, esta bendición se trata de que, en el versículo 8, que nos hizo sobreabundar. Oiga, nos sacó de la necedad para hacernos sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Yo te invito a que te intereses por esto, dándonos, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Cosas que muy pocos entienden, que son difíciles de entender. Bueno, Él nos quiso dar a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, lo que bien le plació. Así lo quiso Él, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Aquí dice, en la dispensación. Dispensación. ¿Qué es dispensación? Es un espacio de tiempo determinado y asignado para que fuera en este tiempo el cumplimiento de los tiempos. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos hablando de un tema que se llama tiempo de transición. Este tiempo
requiere de atención, de comprensión, de entendimiento, y solo esa comprensión, ese entendimiento, esa sabiduría, esa inteligencia solamente proviene del Padre eterno. Así de todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya tiene tiempo que traigo un sentir en mi interior acerca de una aflicción, de una urgencia, de una apuración, una exigencia, que hay que ayudar a las personas. Hay personas que se lavan las manos y dicen, es que la palabra de Dios no es para todos. Pues sí, pero también la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y yo no soy la persona que voy a escoger este sí, este no, no. Mi propósito es que todos escuchen, y si escuchando no quieren, ya quedó en ellos. Ya no es mi decisión. Yo cumplí con un propósito, con su propósito, con un trabajo, con mi misión, con lo que Dios me encomendó. Entonces yo ya tiene tiempo que traigo esta aflicción interna de decir las cosas. Oye, piensa por ti, prepárate para escapar de toda la trama que se está viviendo en estos tiempos. Acude a la palabra. Bueno, una de las características de los entendidos es que tienen la habilidad de conocer los tiempos tal como lo dice en Romanos capítulo 13 en el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo. O sea, hace falta poner atención a la fermentación de la maldad, al aceleramiento de todo. Nunca se había visto que la sociedad experimentara un desenfreno tan marcado, tan fuerte, tan ofensivo. Esto no, yo llevo viajando 50 años, 55 años en diferentes partes de la República, y ahora me doy cuenta que es peligroso ir de una ciudad a otra. Hay muchísima población mundial, muchas personas tienen un auto, no todos saben conducir, no todos conducen con precaución, y hay riesgos de todo tipo de riesgos. Bueno, el tiempo por sí solo está diciendo, estamos en grandes problemas. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Cuál sueño? Del sueño de la ignorancia, del sueño de la necedad. Ya, por favor, dedícate a pensar en algo provechoso para tu vida, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es el tiempo cuando están sucediendo cosas que quedan fuera de la comprensión de los que no han desarrollado su entendimiento. Es decir, todos los que no despiertan, todos los que no están atentos al acontecer espiritual y universal, bueno, para ellos la vida sigue normal. Para ellos es como decíamos que en los días de Noé serían igual a estos. Siguen yendo a su trabajo, siguen yendo a la escuela, siguen yendo a la oficina, siguen comprando, siguen vendiendo, siguen comiendo, siguen pensando en su boda. O sea, eso no está mal. Pero oye, en medio de todo esto, levanta tus ojos a los cielos, dice Lucas también, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, entonces, en este tiempo es necesario que todo lo que no se ha logrado entender, se pueda entender, ¿sí? Y que haya una comprensión de todo lo que está sucediendo para que todos puedan entender el desarrollo de las cosas y que su entendimiento esté de acuerdo con la palabra de Dios. El consejo, bueno, hay varios consejos aquí y son los siguientes. Los que saben orar, háganlo.
Orar es hablar con Dios. Un consejo muy bueno es leer salmos. Todo comienza con la iniciativa humilde de buscar la forma de acercarse a Dios. Con humildad, con respeto, con reconocimiento. Pues ¿a quién lo dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El salmista David lo dijo de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Vaya que David era un rey muy rico. Entonces, los que saben orar, háganlo. Otros busquen la manera de elevar su estado energético emocional. Sabemos que en este tiempo hay una gran invasión de emociones bajas, sentimientos encontrados, confusión, cansancio, desánimo, tristeza, depresión, estrés, soledad. Todo este tipo de sentimientos y emociones tiene que ser contrarrestado. Yo mismo lo estoy haciendo. Vaya, me tocó vivir en los años 80, una época muy bonita, cuando se puso de moda las grabadoras grandes con bocinas portátiles. Allá en Coatzacoalcos, en un triángulo del tren donde hacían vuelta las máquinas, ahí se juntaban, ahí hacíamos campaña, pero ahí también llegaban hombres de todos los estados sociales, hasta borrachos, posiblemente algunos adictos a alguna droga, pero ponían música y ponían música alegre. Luego vinieron de moda los modulares, los componentes de audio con bocinas, y todas las casas se escuchaba el retumbar de la música alegre. Pero luego comenzaron a venir los audífonos y se propagaron tanto que ahora ya hay un silencio, las casas en silencio, ya no hay música, y luego la música que hay es una música muy agresiva, que no alegra, solamente fomenta la inmoralidad. Bueno, hay que buscar la manera de elevar el estado energético emocional. Escuchen música alegre, música inspiradora a las cosas correctas. Los que quieran despertar su conciencia, busquen ayuda espiritual, investigue. Hay personas que están cerca o al alcance de ti, y dile: me está pasando esto, yo quiero encontrar ayuda, pero busca ayuda. Los demás, otros pueden aprender a ser responsables de sus propias acciones. Ya estuvo bien de cometer acciones irresponsables, necias. Otros deben de aprender a tomar decisiones positivas y también responsables. No se puede solamente ser partícipe de necedades y de cosas absurdas, ofensivas, nocivas a la sociedad o a tu propio ser. Aprende a tomar decisiones positivas. Y por último, yo te recomiendo que aprendas a relacionarte con personas positivas, con personas de buena moralidad, que sean capaces de darte una ayudadita. Trata de asistir a reuniones donde haya alegría, donde haya libertad, sin caer en las manos de los controladores de las mentes, porque esos envuelven y atrapan. Hay hombres con un alto grado de persuasión, y ellos son los que cautivan las mentes prometiendo libertad, y dice que ellos mismos son esclavos de sus pasiones. La palabra de Dios, a ella no se le escapa nada. Mi consejo final es: despierta. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mis estimados,
con todo mi corazón deseo que, que Dios les ayude, el Padre Eterno les ayude a abrir su entendimiento para que puedan razonar de acuerdo con la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias por su atención. El Eterno les bendiga a todos.